iniciar este diálogo. Muchas gracias, Alberto. ¿Cómo está Miguel? Quiero hacerle una pregunta, quiero iniciar preguntándole, ¿qué tanto se afecta el Ecuador con el tema de la baja del precio del petróleo? Y asimismo también, si es que en algún momento cuando estuvo arriba, hace 1 o 2 años, se pudo haber previsto algo así. Y porque la cosa siempre ha estado complicada a nivel económico y los ingresos petroleros son pues la mayoría pues de ingresos que tenemos como Estado. Cuéntenos un poco. Está muteado. Activo ahí. Sí, activar el micrófono. Háblale. ¿Me escucha? Así estamos hablando con Miguel Robalino justamente respecto justamente del tema petrolero en el Ecuador. A ver, actívelo ahí. ¿Ahí se me escucha? Ya, Ahí perfecto, sí. Sí. Cuéntenos. Ya. Bueno, gracias por el espacio. Un saludo cordial a toda su radioaudiencia y siempre muy complacido de estar en este prestigioso medio. Bueno, lógicamente siempre hay que ver estos aspectos de la industria petrolera de la geopolítica. Y bueno, aquí hay unos aspectos claves que yo he llamado. El primero, justamente, que la OPEP se reunió el 2 de junio, el cártel, para plantear recortes que esos ayudan a sostener los precios del petróleo por un lado, pero por otro lado también hay que entender quiénes son los grandes productores y quiénes son los grandes consumidores. Aquí, por ejemplo, hay un tema que es China, que es uno de los grandes consumidores, su demanda es también una incógnita. Por otro lado, y otro aspecto importante que se está dando es justamente que Estados Unidos está entrando en un año político en donde de llegar Donald Trump, lógicamente va a haber desafíos de la industria petrolera. Recordemos que Donald Trump, cuando llegó en el periodo anterior, Estados Unidos producía 9 millones de barriles y le dejó en 13 millones con la tecnología fracking o fracturación hidráulica. Y por otro lado, siempre el precio del petróleo también depende de otro gran consumidor como es Estados Unidos, de cuánto, en qué status quo estén sus inventarios. En todo caso, lo importante aquí, y hay que entender, es que esta variable del precio internacional del petróleo depende de los grandes productores y del cartel, en cierta forma. Pero también hay que entender que tenemos dos guerras activadas, el uno a la parte de Europa, donde lógicamente ahí hay un tema de un gran productor y hay un sinnúmero de consumidores que dependen de él, y por otro lado una guerra activada en Medio Oriente, donde sale el 45% de la producción del mundo, y que por ahí también de volverse más crítico, lógicamente eso haría o reflejaría la volatilidad del precio. En el caso de Ecuador, yendo a la pregunta, el precio, al ser una variable que viene de afuera, definitivamente lo que hace es que nosotros tengamos que ser eficientes y tener costos de producción bajos, que es lo que ninguna de las dos se realiza o pasa aquí en el país. Entonces, el petróleo, que definitivamente tiene un castigo, en el caso de Ecuador, tenemos un castigo por varios factores, entre esos la calidad, pero también depende mucho del comercio internacional. Es decir, el comercio internacional, cuando usted realiza una venta spot, eso depende de lo que se llama las ventanas. ¿Qué significa la ventana? La ventana significa quienes van a comprar este petróleo, qué condiciones climáticas hay y la ubicación de transporte. Este es el juego de ventanas que se hace todos los años, dependiendo justamente cuando se saca estas ventas y ver si mejoran el premio que se llama. Es decir, si usted pone un precio referencial y hay un precio del mercado, la diferencia de los dos, más el flete, hace que justamente los oferentes nos den un premio si es que está sobre el precio referencial nuestro y un castigo si está más abajo. Así funciona el comercio internacional. Pero ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Lógicamente, el Ecuador, su producción petrolera del año 2023 al 2024 ha caído en 15,000 barriles de petróleo, es decir, estamos en una caída galopante en la producción petrolera. Es por dos razones muy sencillas: no se ha hecho exploración y tampoco se ha hecho campañas de perforación, y tampoco existe una programación por parte del gobierno ni la cartera de energía. Y si a eso le sumamos que los precios, cuando suben, si bien es cierto, nos beneficia por un lado, pero nos afecta por el otro lado por ser importadores de combustibles. Esa es la tónica o la temática en contexto de lo que estaría sucediendo en el país. Perfecto. Ahora, Miguel, quiero hacerle una consulta más, y es sobre pues las facilidades que podamos llegar a tener pues el momento de que se invierta en el tema petrolero. ¿Cree usted que amerita en este momento que el gobierno nacional comience a invertir en el tema petrolero? Porque la verdad es que
es lo único que nos ha dado mucho más dinero. Y que esta inversión también sea sostenible, pues porque también el problema y la problemática que se ha dado, y así mismo voy con una pregunta respecto no solo del petróleo, sino de hidrocarburos. La problemática que se dio por el Yasuní es que la gente aquí no está de acuerdo con que se explote totalmente la naturaleza, se destruya la naturaleza. Y por eso también, por ejemplo, casos como el Campo Amistad, que es pues, de gas, que tiene la mayor cantidad de gas, no termina de ser explotado, porque como le digo, no hay una determinada explotación sostenible. Ahora, pregunto, ¿cree usted que el mercado hidrocarburífero tiene futuro en el Ecuador? Totalmente, totalmente. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía tiene un estudio que aproximadamente para el año 2050 va a incrementarse en un 50% la demanda de energía. Entonces, eso es una tónica que se va a seguir dando. Hay que quitarnos de la cabeza los planteamientos de que el petróleo se va a terminar o que vamos a dejar de ser un país petrolero. Mire, el caso del Ecuador, nosotros tenemos lo que llamamos petróleo en sitio, es decir, el petróleo en sitio es lo que realmente tenemos de más de 41.000 millones de barriles. De allí, lógicamente, el factor de recobro que nosotros llamamos, decir, de eso, el 18% que es nuestro factor de recobro, viene a ser más o menos 7.600 millones de barriles, que es lo que hemos logrado, digamos, acumular en crudo con reserva probada, que se llama, de lo cual apenas ya nos quedan unos 600 millones de barriles. Si usted divide para 180 millones al año, en 4 o 5 años no vamos a tener petróleo que producir, lo venimos advirtiendo, porque no se han hecho campañas de exploración y absolutamente la industria está caotizada. Lo grave es lo que viene, y eso parece que los gobiernos no se dan cuenta. Hemos advertido que el Ecuador está en una crisis energética, es decir, hay una crisis en el sector petrolero, una crisis en el sector de gas, en el sector minero y en la parte eléctrica que estamos viviendo dolorosamente los ecuatorianos. El problema aquí es que los gobiernos llegan sin una planificación y usted asume que ponen a la cabeza de las carteras de energía y de estas empresas muy importantes realmente a gente que no conoce y quiere llegar a curvas de aprendizaje, cuando lo normal en el mundo, estas industrias se crean para generar riqueza y es el concepto básico, sea público o privada, y hay muchos ejemplos de países en el mundo que empresas estatales son exitosas, como estamos viendo inclusive aquí en Colombia, con Ecopetrol cercano. Estamos viendo lo que sucede en Guyana, que va a llegar en unos 10 años o 8 años a 1 millón de barriles. Estamos viendo que Argentina nuevamente está haciendo inversiones fuertes, Brasil no digamos, y Ecuador está prácticamente quedado. Entonces, en esa visión de economía plana, que es lo que está sucediendo aquí, prácticamente no vamos a ir a ningún lado, y aquí es un mensaje para el gobierno y la cartera de energía que tienen que comenzar a darnos un norte, es decir, eso se lo hace con políticas energéticas de visión de 30 años y con planes energéticos de visión de 10 años. Perfecto, Alberto Quintana Vera. Gracias. ¿Cómo le va? Sería importante determinar, por supuesto que se requiere una gran inversión, ¿no?, para poder entrar a la exploración, que es una fase elemental, ¿no?, que ha venido siendo urgida, pero definitivamente en estos últimos años no se han hecho estas tareas de exploración. ¿Qué tanto se podría atraer en medio de todas estas derivaciones y motivaciones políticas que hay acá en el Ecuador? ¿Qué tanto podríamos atraer inversión? Porque obviamente el Estado ecuatoriano no tiene los recursos como para decir, vamos nosotros a través del estatal a meternos a la fase de exploración. Tendríamos que enamorar, por utilizar un término, pues, a los inversionistas privados extranjeros. ¿Qué tanto podríamos lograrlo? Se puede lograr. Un saludo cordial. Y lo primero que se tiene que hacer es diseñar bien la empresa petrolera. Cuando digo diseñar bien, es decir, a darle las características para que sea una empresa eficiente desde el aspecto de operación, que yo vuelvo y repito que no ha sido por la causa de los mandos técnicos, porque hay muy buenos técnicos, sino ha sido por los niveles gerenciales. Mire que en este gobierno que va a terminarse, sumando los dos, han pasado más de 10 gerentes generales y han pasado cerca de 4 o 5 ministros, no sé cuántos más pasarán hasta que se acabe. Entonces aquí hay factores como la inestabilidad gerencial, la injerencia política, la corrupción, los altos índices de endeudamiento, los que caotizan la empresa. Pero sí se lo puede hacer, porque en realidad, o sea, lo que debemos tener claro es que todas las empresas, las grandes industrias de energía en el mundo andan buscando dónde invertir. Y no nos debemos asustar porque hay ejemplos como, por ejemplo, que van a Angola, van a sectores donde realmente están en verdaderas guerras, pero las empresas lo que buscan es un punto importante.
seguridad jurídica y lógicamente que haya una estabilidad o un marco para poder sus inversiones, porque aquí las inversiones son de largo plazo. Es decir, son inversiones o planes de inversión que van entre 15 y 20 años dependiendo del campo petrolero. Entonces yo pienso que aquí se tiene que hacer una política fuerte y establecer un solo modelo de contrato. Mire, los contratos que funcionan en el mundo son los contratos de participación. Esos son los que les interesa justamente a las empresas porque ahí les interesa explorar. Es decir, mientras más reservas encuentre y como participo de la producción voy a ganar. Pero la clave está en que el país, que es el dueño del recurso, no pierda la rentabilidad y cuando se hagan esos contratos vaya gente con muchísima ética y donde se establezcan costos de producción, donde el inversionista recupere su inversión, gane su utilidad, pero el país tiene que ganar más y costos de operación que también sean los mismos y la curva base que nosotros llamamos, es decir, determinar con cuántas reservas te entrego, cuánto necesito que me incrementes y yo te pago sobre lo que incrementes. ¿Por qué pongo esos planteamientos? Para que se entienda, porque es lo que ha pasado. Muchas veces ha habido mucha falta de ética en la gente de turno que ha estado cuando se han hecho estas licitaciones de campos petroleros y desde el comienzo estamos perdiendo. Y eso no puede ser. Entonces sí hay interés, las empresas quieren venir acá al Ecuador, de hecho así funciona porque la energía en el mundo es un tema que mueve las economías. Claro, entonces tendríamos que como tarea, ¿no? Por un lado, darle pues institucionalidad, aquello que se denomina pues la seguridad jurídica, que lamentablemente a veces y eso no va a traer a un inversionista, ¿no? Si estamos inestables en aquello, ¿no? Por otro lado, esa probidad también de quienes manejan pues esta área tan sensible, ¿no? Transparencia en el manejo de los procesos. Y por otro lado, tal vez lo que también resulta preocupante es este canibalismo político, porque también, por ejemplo, cuando hubo la consulta popular, esto de engañar a la gente, de meterle el cuco y hacerle creer que cualquier inversionista está loco por venir así nomás, no, que tienen la plata como para decir, voy al Ecuador y pongo sin ver las condiciones y prácticamente sin que reciban nada a cambio, es algo que no funciona, pero en cambio hay políticos que le meten eso a la gente y eso es lo que a veces vende. Vea usted cómo por este mandato constitucional pues debemos de hasta el mes de agosto, ¿no? Precisamente proceder con el cierre del bloque 43 en el Ispingo Tambococha Tiputine. Y estos son temas que a veces la gente no los termina de dimensionar, porque solamente para cerrar ese bloque necesitamos una ingente cantidad de dinero que el Estado no lo tiene. Y tenemos que dejar de percibir los recursos que esa explotación nos podría tener, nos podría permitir como país. Entonces son verdaderos dilemas los que tenemos en el Ecuador. Totalmente, pero aquí justamente necesitamos tener una política de soberanía energética y de seguridad energética. Es decir, cada país tiene que diseñar cómo produce su materia prima y cómo la distribuye. Y por eso es que justamente tenemos que tener esa mentalidad de autosuficiencia. Claro, el caso del bloque 43 es un tema único en el mundo, y va a ser único en el mundo, que se cierre un campo petrolero en plena producción, que va a llevar 17 años para que se cierre el campo petrolero. Nosotros ya tenemos los datos técnicos del estudio que se ha hecho, y va a costar $1.300 millones. Si usted le suma los 2.000 millones que hemos invertido los ecuatorianos para la producción, y le suma los 17.000 millones que no vamos a recibir por los 17 años, que no se va a producir los 20 años, y usted le suma el costo de oportunidad de 280 millones de barriles que van a quedarse bajo tierra, que son reservas probadas, que inclusive van a bajar a las pocas reservas probadas que tenemos, la situación es sumamente crítica. Venimos advirtiendo, y yo pienso que este tema, si bien es cierto, existe ya un mandato, pero yo pienso que hay que seguir reflexionando y analizando, porque hay que entender que producir energía primaria, cuando yo digo producir energía primaria estoy hablando de producir petróleo, gas, minerales y la parte hidráulica. Un país tiene que caminar hacia allá. Y los mismos 17 años yo he planteado, inclusive en un tuit de ex, yo le contesté al presidente de la República cuando él planteó con mucha tranquilidad que va a comenzar a cerrar el bloque 43, yo le di estos datos por ex y le planteé y le dije, ¿qué le parece si mejor estos 17 años que nos vamos a demorar a cerrar, producimos? ¿Sí? Claro, pero aquí viene la disyuntiva que hay un mandato y lógicamente estos grupos ambientalistas que son los que han impulsado. Y aquí hay una retórica de los grupos ambientalistas poco sensata, porque así como han impulsado el cerrar estos bloques petroleros importantes que generan dinero por el medio ambiente, por la parte ambiental, deberían impulsar eliminar los subsidios.
que también contaminan. Eso. Pero lógicamente aquí son las contradicciones. Son insensatos e irresponsables. Permítame que Leonidas Castro tiene otras inquietudes para usted. Gracias, Alberto. Quería consultarle un poco lo que pretende el gobierno nacional, pues liberar ya el combustible, también lo que tiene que ver el precio de la gasolina extra y la Ecopaís. Ya hay voces del movimiento indígena que está llamando incluso al sector transportista que se une este fin de semana a una reunión, una convención, a ver medidas. ¿Cree usted que es posible aplicar ya esta medida, esta decisión que tiene el gobierno lista, si no hay un plan, por ejemplo, de focalización? Y la pregunta es, ¿a quiénes iría dirigido esa focalización? ¿Al sector transportista? ¿A dónde? ¿Cómo lo canalizamos? Un poco esa es la pregunta de algo que se quería hacer desde hace mucho tiempo con estas dos gasolinas que son justamente, diríamos, la de mayor consumo en el Ecuador. Son 3.100 millones de dólares los subsidios que están planificados en el presupuesto general del año 2024. De eso, justamente, lo que va de ahí, el 52%, que son más de 1.500 millones, corresponde a diésel. Casi 800 millones corresponde a subsidio de gas y 637 millones corresponde a los subsidios de las gasolinas. Tenemos también un subsidio al fuel oil y a otro tipo de derivados, hidrocarburos, pero yendo al de las gasolinas, lógicamente estos 637 millones, primero hay que entender una situación. Los subsidios a los combustibles son subsidios ineficientes. Así están detallados a nivel mundial. Segundo, están declarados por el Acuerdo de París desde el año 2015 como dañinos para el cambio climático. Y se hizo el compromiso que todos los países comiencen a salir de los subsidios. Y muchos países han salido desde 2015 y siguen saliendo con procesos a su propio diseño para lograr esto. Otro tema que hay que entender, que el subsidio tiene carácter de temporal. Es decir, no podemos tener un subsidio desde el año 74 y que lógicamente no sabemos dónde llega porque este es el subsidio indirecto. Y lo que el gobierno plantea va a tener ciertas condiciones. Yo he dicho que para el modelo de diseño de focalización, ¿sí?, que el gobierno plantea, que hasta ahora no sabemos cuál es, que sería importante nos hagan saber, y sería importante, mire, aquí hay cuatro condiciones que han aplicado muchos países para salir de los subsidios. Entonces, una de esas condiciones es justamente los compromisos creíbles. ¿Qué significa? Que nos demuestren o nos convenzan a los ecuatorianos que esos 637 millones vamos a hacer un movimiento de factores, es decir, lo que vamos a quitar los subsidios, vamos a pasar a educación, vamos a pasar a salud, etcétera. Es decir, que no vayan a despilfarro. Y le doy un ejemplo. En el año 2021, El Salvador, el presidente Bukele, justamente aplicó la eliminación de los subsidios. Y el 70% se opuso por esta razón. Justamente porque venían de gobiernos despilfarradores, gobiernos con mucha corrupción, y se opuso porque no había el compromiso creíble. Entonces aquí es un primer término, compromiso creíble. El segundo punto, consenso. Es decir, el gobierno tiene obligadamente que sentarse a conversar no solamente con los ministerios, con los empresarios, sino también con los sindicatos y estos grupos sociales. Es obligado. Hay que llegar a un punto de consenso. Pero usted va a ganar ese punto de consenso si va con una buena planificación. Si no, recordemos lo que le pasó al presidente Lazo cuando justamente intentó eliminar los subsidios y fueron a una mesa de negociación con los grupos sociales donde el gobierno no fue con ninguna hoja de ruta y terminaron imponiéndole 20 efectos que no se cumplió ninguno. Y otro punto importante es la comunicación. Tiene que hacerse campañas de comunicación para que entendamos todos justamente el beneficio que se tiene de la eliminación, entre comillas, y cómo va a aplicar la focalización. Entonces, con este contexto, y que haya una muy buena coordinación, porque aquí tienen que entrar a trabajar todos los ministerios, es decir, tenemos que comenzar a mover estos recursos a los diferentes ministerios para que ellos, los subsidios directos, que son los que sí sabemos dónde llega, mejoren la calidad. Y lo más importante, para terminar esta parte de la pregunta, tiene que hacerse el compromiso de mejorar la calidad del combustible. Mejorar la calidad del combustible es una promesa que se ha hecho por varios gobiernos, no se la ha conseguido. Sin embargo, tenemos una gasolina bastante costosa con relación a lo que se produce en otros países y la calidad también. Con la caída del precio del petróleo, ¿podría en cierto modo aliviar, si se llega a liberar ese precio? Porque estaríamos hablando de las bandas internacionales que tienen que ver la regulación del precio final del combustible con los derivados que también podrían caer ante la reducción del precio internacional del petróleo. Podría ser la posibilidad de que se libere, pero no se sienta
sienta tanto el efecto. Entiendo que se hablaba de subir, me parece que 10 centavos mensuales hasta tratar de liberarlo. Podría ser una alternativa también para que no se siente el impacto en la economía, porque hay quienes dicen que con la eliminación de este subsidio a la gasolina extra y Ecopaís, pues las cosas van a subir porque todo se hace con transporte, movilizándose. Nada se mueve solo, sino en un vehículo. Mire, justamente el gobierno tiene que hacer campañas muy fuertes. Lo primero que tiene que hacer también es centralizar todos los subsidios. Si cogemos la data del 100% de los subsidios, es decir, entre subsidios indirectos como son los de combustibles y eléctricos y los subsidios directos que son en la parte de vivienda, salud, etcétera, que son más de 7,000 millones de dólares, establecemos que casi el 59% se va a combustible. Ahí está la parte crítica, al subsidio ineficiente. Entonces aquí el gobierno tiene que primero centralizar estos subsidios, segundo, actualizar el registro social, es decir, ver puntualmente hacia dónde tiene que llegar, y la parte clave, llegar al quintil más bajo del país, ¿sí? Es decir, el plan piloto, yo he dicho, mire, en el caso de lo que quiere aplicar el gobierno, si tiene un buen plan piloto, ya vemos, con todo lo que hemos analizado esta tarde, yo estoy seguro que puede, con todas las contrariedades que va a haber, porque siempre va a haber la reacción al cambio, puede ser también inclusive un buen camino para después comenzar a pensar en el diésel, ¿sí? Entonces, aquí también hay que entender que de las gasolinas, el mayor consumo es diésel, especialmente para el transporte público y el transporte de carga, ojo, ¿sí? Entonces aquí, en el caso puntual de las gasolinas, que de hecho no llega ni el 20% a la gente que más necesita, por un lado, y eso hay datos de estadísticos y estudios, eso nos denota que si es que el gobierno hace un buen planteamiento claro, justamente esto puede ser muy beneficioso, porque mire, hay que entender que para que nos presten dinero, en este caso acaba de firmar con el Fondo Monetario Internacional 4,000 millones, el fondo le pone varias condiciones, entonces le está poniendo justamente que se eliminen los subsidios. Por otro lado, lo grave es cuánto pagamos de intereses. Es que eso hay que entender, que no es que aquí, si nosotros inyectamos los 637 millones a nuestra economía, si fuésemos a un préstamo, terminamos pagando más de 1.200 millones con los intereses. Entonces, esos conceptos de este movimiento de factores que entendería, lo tiene claro el presidente y ministros de Economía, pero necesitamos que este plan piloto, que entiendo, tiene que hacerlo ya, ¿sí? Justamente antes que se active, porque aquí hay un tema. El subsidio, cuando se planteó en el Ecuador, fue una decisión política, en el año 73-74. No fue una decisión técnica económica. Y claro, este insumo político es el mismo efecto que debe sufrir para poder retirarlo. Porque desde lo técnico económico hay 50 razones que hemos analizado por las cuales tiene que retirar. Muy bien. Gracias, Miguel. Agradecerle por estar con nosotros. Importante también su análisis aquí sobre la situación del petróleo internacional y también lo que se plantea aquí por parte del gobierno nacional, la eliminación del subsidio al combustible, la liberación de la banda de los precios, lo que tiene que ver la Extra y Ecopaís. Que tenga usted una buena tarde, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un saludo cordial. Son las 6.